¿Cuántos de vosotros habéis pensado recientemente en un cambio de carrera o en emprender algo nuevo? A ver, manos. ¿Algunos? ¿Por aquí? Vale. Pensar en este cambio, en esta transición entre Mad Men y Big Bang Theory. Mad Men, me imagino que la ubicáis, es una serie que habla de los años de la publicidad, whisky, cigarrito, la publicidad tradicional. E imaginaros un salto a Big Bang Theory con Sheldon, ¿vale? Ese trayecto es el que yo he recorrido en los últimos años y a través de ese trayecto he podido incorporar algunos aprendizajes y que luego de reflexionarlo a través de los años me doy cuenta que son principios que tienen que ver también con la mentalidad de emprendimiento. Todos los que estamos aquí somos una startup. Somos una startup como individuos, como personas. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto, tenemos unos planes, tenemos unas ideas. Y precisamente esa mentalidad de emprendimiento es la que yo vengo a inspirar hoy con estos principios que yo he ido aprendiendo en esta transición. Y os voy a contar 3 principios. El primero de ellos tiene que ver con el aceptar y hasta disfrutar el no saber. Y qué difícil, porque estamos entrenados a saber, a controlar, y cuando no sabemos y no controlamos, lo disimulamos. Estamos acostumbrados a eso, a la capacidad de intentar controlarlo todo, ¿vale? Sin embargo, este principio tiene que ver con el aceptar esa capacidad de no saber como una puerta al descubrimiento. En el mundo de la tecnología, el no saber es un espacio para la innovación, es un espacio para la creatividad. De hecho, puede ser una oportunidad, porque es un espacio que se puede llenar, es un espacio que se puede llenar de ideas, de innovación, de cosas nuevas. Entonces, esa transición de el no saber y poderlo abrazar ha sido una de las experiencias más importantes. Y parte de eso tiene que ver con la recuperación de la capacidad del asombro. Hemos perdido esa capacidad. También hemos sido entrenados a que las cosas nos parezcan normales. Aquí estamos, más de 1000 personas reunidas en un evento, interesadas en lo mismo. ¿Y no es asombroso? Es asombroso, pero al mismo tiempo hemos perdido esa capacidad porque asombrarse parece que también es como de inexpertos, de novatos. No, yo lo sé todo, ¿para qué me voy a asombrar? Y esta recuperación de la capacidad de asombro es un principio fundamental de esta mentalidad de emprendimiento. Ha sido, además, parte fundamental del desarrollo de la humanidad. Si lo veis, los inventos y los grandes descubrimientos han nacido del asombro. Y os voy a contar una historia que me sucedió en mis primeros años en tecnología. Iba a San Francisco a un viaje y junto a mí se sienta un ingeniero, un desarrollador de los que trabajaba en mi equipo y el avión está en la pista y despega, normal. Y este chico se revuelve en su asiento y me dice, es que no puedo creer que este avión despegue. Y claro, yo en un momento me he asustado, porque dije que sabe él que yo no sé. Y era su asombro, porque el avión despegara. Y me hizo pensar que doy tantas cosas por hecho. El mismo Platón decía que la capacidad de maravilla es lo que hace que un filósofo sea filósofo. Y si venimos a nuestros días, Daniel Kahneman, que lo conoceréis, Premio Nobel de Economía, dice que esta capacidad de maravilla es parte de la esencia de nuestra vida mental. Entonces, yo os invito a pensar, ¿cuándo fue la última vez que os habéis asombrado? ¿Cuántas veces dais las cosas que veis por hecho, por normales, cuando la magia nos rodea permanentemente? Primer principio, pasar del aceptar el no saber y recuperar el asombro. El segundo principio tiene que ver con ver a la data como amiga de la imaginación.
y parecieran dos mundos contrarios. Data, imaginación, ese fue un gran aprendizaje. En realidad, nos enamoramos de nuestras ideas, las abrazamos, les damos un valor increíble y nos cuesta soltarlas y nos cuesta también abrirlas a la realidad y que los datos que están allí las puedan mejorar o las puedan, ¿por qué no?, quizá modificar. Estamos en un momento en el que la tecnología nos arroja muchísima información permanentemente. Tenemos la capacidad de medir todo y esa información es procesada, esa información es analizada y esa información nos permite identificar patrones. Ahí hay un mundo enorme de descubrimiento, de fascinación, de imaginación. Y parte de este aprendizaje tiene que ver con el cambio de percepción ante ese mundo de la data. Parte de lo que hice para entender esto fue entrevistar a ingenieros, a desarrolladores y ver cómo piensan, cómo crean, cuando van a desarrollar un móvil, una aplicación, cómo lo hacen. Y en estas entrevistas me di cuenta que para ellos la relación con la data es permanente, es armónica. No es investigo primero, tengo la información, después me olvido, creo la idea y la lanzo. No, la data está permanentemente conversando con ellos y ellos la ven como una aliada, no solamente de su trabajo, sino de su imaginación. La data los hace pensar en preguntas que no se hubiesen hecho si no hubiesen visto esa información o esa data. Esto no quiere decir que todo es absolutamente cuantificable. Hay una parte creativa, hay una parte artística que necesita de la intuición, que necesita de esa parte un poco más, incluso espiritual, que todos tenemos. Ya decía Picasso, o al menos se le atribuye, una frase que dice que los ordenadores son inútiles porque solo nos dan respuestas. Pero fijaros que hay veces que hay datos que nos pueden sorprender y que en un momento determinado incluso no sabemos qué hacer con ellos. Hace poco, investigando, me enteré que los millennials están cada vez más viendo vídeos sobre cómo vivir en una van, en una camioneta. ¿Qué puede significar esto? Quieren vivir en una van. Bueno, es un dato, está ahí. Me sorprende, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no importa. Esa data llega y yo puedo ver qué hago con ella. Y eso es un poco la invitación. Y Dan Ariely, que es un profesor, como sabéis, de teoría del comportamiento, dice que este mundo de Big Data es como el romance entre los adolescentes. Nadie lo está haciendo, nadie sabe cómo hacerlo y todos piensan que los demás sí lo están haciendo. Entonces, el segundo principio tiene que ver con ver a la data como una aliada de la imaginación. Y el tercero tiene que ver con el error o con el horror. El error. El error como amigo y como fuente de la creatividad. Este aprendizaje tiene que ver con el foco de esta charla de vernos a cada uno de nosotros como una startup. ¿Por qué? Porque si hay algo fundamental en la mentalidad de emprendimiento es el valor de equivocarse. El valor de equivocarse pronto, con bajo coste y controlado. Esto es un principio básico. Sin embargo, muchas veces y durante nuestra historia hemos estado entrenados a temerle al error y cuando nos equivocamos lo disimulamos o lo ocultamos. Lo sentimos como fracasos accidentales e incontrolables. Esos son los errores. Sin embargo, dentro de esta mentalidad del emprendimiento, el error se ve como una oportunidad de aprendizaje y se toma como un aliado, se toma como una forma de aprender y por lo tanto se planea. Sí, los errores se pueden planear. Yo puedo establecer a través del concepto de prototipo y el concepto de piloto cuál es la relación de mi idea con la realidad, pero no de mi idea ya una vez perfectamente elaborada, sino de mi idea en su expresión mínima viable. Pensar en eso. Si tenéis una idea, ¿cuál es la expresión mínima viable de esa idea y cómo la podéis confrontar con la realidad? ¿Cómo la podéis ofrecer al mundo y que esa idea pueda nutrirse, equivocarse y por lo tanto aprender? Esto forma parte de un paradigma muy interesante que ha promulgado Eric Ries,
de Lean Startups, en donde él propone a las startups, en vez de pasar todo un periodo de incubación silencioso y luego hacer ¡tatán! El gran lanzamiento, él propone hacer procesos de iteración en donde se construye la idea, se mide, se aprende y seguimos iterando y seguimos dando vueltas sobre esa idea hasta que la idea de alguna manera se perfecciona. Y ahí el error se hace un amigo, no es una amenaza. Y dice Jonathan Rasmussen, autor de un libro muy interesante que se llama El Samurái Ágil, si la realidad no va con tus planes, cambia tu plan, no cambias la realidad. Y el tercer principio entonces, y último, es el error como fuente de creatividad. Y ahora, quiero saber cuántos os sentís un poquito más animados a emprender alguna idea o a probar algo nuevo. ¿Un poco más? Veo un poco más de manos, eso está bien. Recapitulo los 3 principios. Aceptar y disfrutar el no saber y recuperar el asombro. Entender que la data es fuente de imaginación y también entender que el error es fuente de creatividad. Y os deseo mucho éxito con vuestra startup personal.